Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con tema 6. Vamos con la emoción de tristeza. A ver si vamos avanzando. No queda nada realmente. Pero bueno, ya como está ahí los exámenes a la vuelta de la esquina, entra más agobio. Venga, empezamos con punto 3 de este tema 6, emoción de tristeza. Las emociones negativas como el miedo, la ansiedad, la ira o la tristeza constituyen nuestra primera línea de defensa afectiva contra las amenazas externas. El componente sentimental común a todas estas emociones es la aversión, la experiencia subjetiva desagradable. Estos sentimientos irrumpen en la conciencia y anulan cualquier proceso en curso, disponiendo la maquinaria cognitiva para hacer frente al eventual peligro o a sus consecuencias. Bien, vamos con el punto 3.1, definición, y esto que leo ahora ha entrado varias veces en examen. Dice, la tristeza es el sentimiento negativo caracterizado por un decaimiento en el estado de ánimo habitual de la persona, que se acompaña de una reducción significativa en su nivel de actividad cognitiva y conductual, y cuya experiencia subjetiva oscila entre la congoja leve y la pena intensa propia del duelo o de la depresión. No obstante, la tristeza no tiene por qué ser indefectiblemente un cariz, indefectiblemente un cariz negativo. Sin llegar a caer en el terreno de lo perverso, con cierta frecuencia hallamos satisfacción en regocijarnos en este tipo de sentimiento. Así muchas personas encuentran gratificante el seguir fielmente lacrimógenas telenovelas, leer dramáticos relatos llenos de connotaciones melancólicas. Finalmente, la tristeza también puede surgir como respuesta a una emoción positiva tan intensa que se torna dañina. Así, situaciones como el regreso del hijo pródigo, el premio gordo de la lotería, ganar una oposición, una boda o saberse por fin libre de una enfermedad grave, con frecuencia generan un gran gozo tan intenso que desborda la capacidad de la persona para manejarlo, estimulando de este modo la emergencia de un estado de aflicción más o menos intenso que se sume al individuo en un momento de desconcierto emocional transitorio. Una de las consecuencias más evidentes e inmediatas de la tristeza es el aparente anquilosamiento que se produce en la persona afectada por ella. En su vertiente defensiva permite establecer medidas de autoprotección que reduzcan la vulnerabilidad de la persona ante eventos que superan sus recursos para hacerles frente. En su vertiente reparadora posibilita el abandono del plan de acceso a una meta esquiva o perniciosa o la sustitución por otras metas con más visos de accesibilidad o que resultan más gratificantes. Vamos con el punto 3.2, características. Y vamos con los desencadenantes de la tristeza. El sentimiento de tristeza emerge ante situaciones que suponen bien la pérdida de una meta valiosa para la persona o bien el planteamiento de una contingencia aversiva. Y esto que leo a continuación ha entrado varias veces en examen. No obstante, estas características de decepción y desgarro son compartidas también por los eventos activadores de otra emoción, que es la ira. Es decir, una misma circunstancia puede generar en una persona una experiencia emocional melancólica o de rabia. Entonces, ¿cuáles son estos instigadores que dan lugar a una emoción o a la otra? El factor determinante es el convencimiento que tiene la persona sobre la posibilidad de poder hacer algo o no con vistas a la recuperación de la meta o a la neutralización del estado aversivo. Cuando la valoración cognitiva lleva al sujeto a colegir que no existe, es que de verdad, el vocabulario de es que madre mía, a colegir. Bueno, cuando la valoración cognitiva lleva al sujeto a determinar que no existe plan alguno que le permita restablecer la meta perdida, entonces la emoción será la tristeza. En cambio, si como resultado de dicho proceso de valoración se infiere que la meta puede ser restaurada mediante un plan de acción preciso, entonces la emoción será la ira. De este modo, la tristeza empuja al abandono de la meta o su sustitución por otra, mientras que la ira se centra en la recuperación de la misma. Digamos que la ira es como más energética, ¿no? Y la tristeza como que te apaga. Entonces, claro, si te apaga no hay energía para conseguir la meta. En cambio, como la ira es más energética, sacas ahí ¡ya! Esa ira y esa energía, ¿no? Y al final consigues la
La meta. De este modo, la tristeza empuja al abandono de la meta o a su sustitución por otra, mientras que la ira se centra en la recuperación de la misma. Aunque pueden presentarse a la conciencia como elementos aislados, con frecuencia ambos sentimientos aparecen mezclados o en combinación. Siguiendo a Power en el 99, podríamos destacar como rasgos más relevantes del proceso emocional de la tristeza los siguientes. El resultado de la evaluación debe ser de pérdida, fracaso de una o más metas. La pérdida o daño no debe ser necesariamente de carácter permanente, puede tener un cariz meramente coyuntural. La pérdida no puede no ser personal, sino afectar a otros allegados. Las metas con respecto a las que se evalúa la pérdida pueden tener diferente proyección temporal, situándose en el pasado, en el presente o en el futuro. Y debido a estos y otros factores, la experiencia subjetiva de tristeza variará considerablemente tanto en intensidad como en duración. Bueno, vamos ahora con los factores moduladores de la tristeza. Hay gente que ve quebrado su ánimo al más mínimo contratiempo, en cambio otros se crecen ante la adversidad y enfrentan con furia los aciagos designios, por Dios, que les depara el destino, madre mía. Entre los factores que determinan esta variabilidad se encuentra el perfil de personalidad, la funcionalidad ejecutiva, la falta de habilidades conductuales y el entorno sociocultural. Vale, vamos a ver ahora el patrón de personalidad. Venga, pues vamos con los patrones de personalidad. Diferentes factores de personalidad pueden actuar como diátesis o predisposición a los sentimientos de tristeza y de depresión. En general, las personas con un rasgo de neuroticismo acusado tienden a mostrar una alta inestabilidad emocional, que se manifiesta en forma de frecuentes sentimientos de tristeza, desesperanza y depresión. Esta falta de control sobre los afectos está mediatizada por una autoimagen negativa, baja autoestima, tendencia a la autocrítica y alta propensión a experimentar culpa. Por otra parte, la interacción del rasgo extroversión-introversión con el neuroticismo puede afectar el sentimiento de tristeza de diversas formas. La extroversión anima al neurótico a la búsqueda de relaciones sociales. Esta acentuación de la sociabilidad puede resultarle afectivamente beneficiosa en cuanto que favorece la formación de una red de apoyo social y le proporciona una importante fuente de refuerzo. Sin embargo, también puede convertirse en un factor de descompensación afectiva, al incrementar la posibilidad de que el sujeto se vea inmerso en situaciones de conflicto. Un efecto inverso puede observarse en la relación a la introversión. Por una parte, lo limitado de sus transacciones sociales preserva al introvertido de situaciones interpersonales potencialmente comprometidas, pero por otra parte le priva de un importante caudal de refuerzo positivo. De verdad, parece que estamos aquí, no sé, escribiendo una ley. En fin. Siguiente párrafo. Oye, dejadme los emojis, chicos, dejadme emojis por ahí, a ver cómo lo lleváis. A ver qué tal lleváis esta emoción, tema 6 en general. Venga, siguiente párrafo ha entrado varias veces. Determinadas variables cognitivas de personalidad también influyen sobre la experiencia subjetiva de tristeza. Así, un estilo explicativo pesimista lleva a la persona a creer que las contingencias afortunadas o experiencias positivas que se le plantean en la vida son debidas a factores sobre los que tienen poco o nulo control. Es una causa externa, ¿no? Y resultan difíciles de predecir o anticipar, son inestables y actúan solo en esa circunstancia particular y no en otras, son específicas, ¿vale? Siguiente párrafo también ha entrado varias veces en examen. En términos del paradigma de indefensión aprendida, la persona con un estilo explicativo pesimista piensa que las cosas buenas que le ocurren se debe a causas externas, inestables y específicas. Esto se había visto ya en social. Este estilo atributivo, en relación a los eventos favorables, al igual que el interno estable y general, produce las carencias propias de un estado de indefensión y entre ellos la tristeza. Es decir, esto era si apruebo es porque me han aprobado, ¿no? Y si suspendo es porque soy malísimo y porque soy un desastre y porque soy lo peor, ¿no? O sea, eso es la indefensión aprendida.
Desde un ámbito clínico se han identificado algunas características de personalidad que se asocian con la aparición de cuadros de tristeza y depresión. Así, bajo la denominación de personalidades melancólicas, se agrupan un conjunto de sujetos caracterizados por un excesivo afán de orden, por la sobriedad, el sentido del deber, la escrupulosidad moral y la pulcritud. Esta estructura de personalidad excesivamente rígida debido a su poca capacidad de adaptación se afecta gravemente cuando se plantean pérdidas o amenazas al entramado existencial con que se protege al individuo. Por ejemplo, suele tratarse de personas con un alto nivel de exigencia laboral, lo que les confiere una favorable aceptación social, pero se hunden en la tristeza más profunda cuando se ven bloqueados en la consecución de sus metas cuando está comprometida su imagen profesional, por ejemplo, ¿no? Bueno, seguimos con determinantes cognitivo-conductuales. Vamos con factores cognitivos y tristeza. Como ya hemos comentado, en la situación prototípica instigadora de la tristeza, los sucesivos fracasos en el logro de la meta deseada o en la evitación de una situación desagradable llevan a la persona a entender que no tiene control sobre el acceso a la meta o neutralización del evento aversivo. De acuerdo a este paradigma, si la persona llega al convencimiento de que sus conductas voluntarias no influyen de ningún modo el logro de los resultados que quiere, entonces desarrollará un estado psicológico conocido como indefensión aprendida. Bajo este síndrome, el individuo reduce su nivel de actividad, desarrolla una actitud pesimista y presenta un estado afectivo caracterizado por la apatía y la tristeza extrema. La aparición de estas consecuencias conductuales, motivacionales y afectivas está mediatizada por la intervención de factores cognitivos. El tipo de atribuciones que hace la persona ante los sucesos negativos clave en la emergencia de un estado de ánimo melancólico y depresivo. Así, un estilo de atribución que fija la causa del fracaso en la consecución de la meta en uno mismo, es decir, la atribución interna, que amplía esa falta de habilidad personal a la consecución de cualquier meta que se plantee en el sujeto, la atribución general, y que considera que esta situación tiene un carácter permeable, atribución estable, que tenderá a generar un estado de indefensión afectivamente marcado por el sentimiento de tristeza. Y esto que leo ahora ha entrado muchas veces en examen. No obstante, el estilo de atribución no ha sido la única variable cognitiva que se ha relacionado con el sentimiento de tristeza y la depresión. Así, se ha destacado también la importancia del autocontrol, desde el que se explican los cambios emocionales y cognitivos en función de la valoración del propio comportamiento, autoevaluación, y de la capacidad de la persona para ser su propia fuente de refuerzo, autorrefuerzo. Del mismo modo, se ha planteado la existencia de esquemas cognitivos que distorsionan la percepción de la realidad y que llevan a la persona a cometer errores en sus procesos de razonamiento. Estos juicios equivocados le inducen a elaborar una visión negativa de sí misma y de su entorno y de su proyección de futuro, determinando los cambios emocionales y conductuales que ya conocemos. Vale, esto que leo a continuación ha entrado también muchas veces en examen. En los estados depresivos se ha observado un deterioro de la capacidad para identificar el tipo de emoción que el interlocutor está expresando. Con frecuencia, la persona deprimida tiende a sesgar negativamente su percepción de la respuesta afectiva del otro. Por otra parte, las personas deprimidas tienden a filtrar sus recuerdos, activando con más frecuencia aquellos de carácter negativo, es decir, los que son congruentes con su estado de ánimo. Y esto lo habíamos visto también. Ahora bien, este sesgo no se da en sujetos que experimentan niveles de tristeza no patológicos. Es decir, que cuando te pasa eso es que es ya patológico, ¿vale? En ellos, la presencia de un estado emocional triste no facilita la recuperación de material negativo. Eso puede ser ahí un buen detector de cómo estamos, ¿no? Si empiezas ahí solo a pensar en cosas negativas cuando estás triste, pues entonces cuidadito porque se está haciendo patológico. Vale. Factores conductuales y tristeza.
Desde una orientación estrictamente conductista, Lewinson en el 74 propuso que una reducción drástica en la cantidad de refuerzo positivo que recibe la persona actuaría como factor desencadenador de la tristeza extrema observada en la depresión. Esto que leo ahora ha entrado varias veces en examen, ¿vale? En este ámbito, la carencia de habilidades sociales desempeña un papel primordial en la medida en que modula tanto la posibilidad como la cantidad de refuerzo social que recibimos de los demás. Desde otra perspectiva, se ha considerado que este déficit de refuerzo se debe no tanto a las habilidades sociales como a la capacidad para resolver problemas interpersonales. Los sujetos más tristes muestran una capacidad menor para hacer frente a situaciones socialmente conflictivas. Es una correlación que por otra parte no aparece cuando se trata de la destreza para solucionar situaciones no sociales. Es decir, las personas que son depresivas en general resuelven bien problemas, pero no lo son tanto cuando estos problemas son de índole social, ¿vale? Venga, pues vamos con el contexto sociocultural. La tristeza en sí queda también conceptuada como una vivencia afectiva con una valoración hedónica de disgusto y molestia. Sin embargo, este estereotipo afectivo no tiene validez universal, como demuestran múltiples estudios de antropología social. La investigación antropológica ha hallado evidencia de que no en todas las culturas la tristeza tiene este cariz negativo. En unas no existe tal sentimiento, o al menos no como lo entendemos en nosotros, ¿no? Sociedad occidental. En otras, su valoración hedónica es claramente positiva. Por ejemplo, en las culturas asiáticas la tristeza es considerada como un paso más en el camino de perfeccionamiento que lleva a la salvación y en consecuencia, pues es considerada como una experiencia emocional positiva. Y esto que leo a continuación ha salido muchas veces en examen. Precisamente la falta de autocontrol y la solicitud de ayuda de otros son dos rasgos de la tristeza que matizan su acepción o su rechazo social. Así, en las sociedades individualistas que enfatizan la actividad y la autonomía, la carencia de autodominio y las actitudes dependientes hacen que no tenga buen predicamento este tipo de sentimientos. Por el contrario, las sociedades colectivistas, emocionalmente más receptivas, se muestran más tolerantes en relación a esta clase de experiencia afectiva. En ellas, la tristeza refuerza los vínculos sociales y anima al comportamiento compasivo y altruista de la persona atribulada. Venga, pues vamos con el procesamiento cognitivo de la tristeza. El proceso de evaluación-valoración que da entidad a la experiencia o sentimiento de la tristeza se caracteriza por una evaluación afectiva de la situación, novedad. La tristeza aparece en relación a situaciones o contingencias que no resultan extrañas a la persona, es decir, tiene poca capacidad de sorpresa. Entiendo que cuando resultan extrañas surge miedo, más que tristeza, ¿no? Agradabilidad, la imposibilidad de actuar sobre el acontecimiento precipitante de la emoción y su condición de obstáculo o barrera que impide el acceso a una meta deseada, determinan que la persona lo valore como una contingencia desagradable y que se sienta desamparada ante él. Vale, ahora vamos por la valoración de la situación. Significación. El suceso emocional tiene una gran importancia para el individuo, le aboca al abandono de las metas perseguidas y eventualmente le obliga a fijarse otras nuevas. Afrontamiento. Como acabamos de comentar, la tristeza se plantea en relación a una situación de impasse, en la que el individuo se ve inmerso en un atolladero del que le resulta difícil salir. Es además consciente de su bajo potencial de respuesta a esta situación y del poco o nulo control que puede ejercer sobre ella. A pesar de todo esto, la tristeza no impide la emergencia de otras emociones que pueden contribuir a resolver la situación de estancamiento. Vale, vamos a ver ahora las normas. Dada la falta de planes de acción para afrontar el suceso emocional, la valoración de su adecuación a las normas externas, es decir, las sociales, es nula. Sin embargo, la solicitud de apoyo y ayuda, un recurso usualmente asociado a la tristeza, sí se contrasta con la normativa interna que modela la autoimagen de la persona. De modo que, por ejemplo, no se hará uso de este recurso si se considera que con ello se da una imagen de persona blanda y pusilánime, que no corresponde con la que uno tiene o con la que
quieres hacer creer que tienes, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos con las funciones de tristeza. No sé cuántas veces he intentado grabar este vídeo. Yo creo que esta es la 4ª vez. La tercera estaba casi llegando a la ira cuando me doy cuenta de que no había encendido el micrófono. Así que no hay mal que por bien no venga, que así me lo leo otra vez más. Esta emoción. Venga, anda, vamos a ponerle ánimo a esto porque si no, no lo sacamos. Venga, funciones de la tristeza. La investigación en relación a esta emoción le confiere importantes funciones tanto a nivel de adaptación personal como social. En general, el sentimiento de tristeza ralentiza el nivel funcional del individuo, afectando tanto a sus procesos cognitivos como a su conducta manifiesta o motora. Este efecto atemperador actúa impidiendo un derroche innecesario de energía. No tiene sentido porfiar el afrontamiento de una situación o problema para la que no hay un plan de acción eficaz. Esto tiene mucho sentido, ¿no? O sea, la ira habíamos hablado que da esa activación porque la ira todavía podemos conseguir algo, pero la tristeza, el cuerpo no va a activar algo que sabe que ya tiene perdido. Entonces no tiene sentido ese derroche de energía, ¿no? Bueno, esto que leo a continuación ha entrado varias veces en examen. Antes lo de la ralentización de la tristeza también había entrado varias veces en examen, ¿vale? Adicionalmente, la aflicción contribuye a esta política de ahorro de energía, reduciendo la atención centrada en el entorno y favoreciendo la enfocada sobre uno mismo. Esta preeminencia de la atención dirigida hacia los procesos internos contribuye, como ya hemos dicho, a economizar recursos, pero también desempeña una función de autoprotección al impedir o limitar el procesamiento de estímulos desagradables e inductores de la tristeza. Es decir, como digamos que nos cerramos un poco en banda, así no seguimos absorbiendo mierda de por ahí, ¿no? Nos podamos encontrar. Bueno, aún más favorece la introspección y el análisis constructivo que permiten valorar pausadamente aspectos de la situación problema que antes podían haber quedado soslayados o en los que el sujeto jamás habría reparado y que ahora le posibilitan desarrollar nuevas estrategias de acción o desvalorizar, ¿vale? O sea que realmente sí que tiene por ahí alguna función, ¿no? Vale, por otra parte, con relativa frecuencia tendemos a buscar cobijo afectivo y apoyo social ante situaciones de conflicto intenso. La persona atribulada genera entre los próximos a ella una vinculación empática que les permite tener conciencia de su estado emocional y ponerse en su lugar. En resumen, esta emoción refuerza los vínculos sociales, animando al grupo a prestar ayuda y apoyo emocional al individuo pues, que está triste, ¿no? Pero ojo, porque este afecto aglutinante dista mucho de alcanzar la intensidad y generalidad del que observamos en la relación de alegría. Es decir, la alegría tiene más esa función de prosocial, ¿no? Aquí la tiene, pero cuidado porque como te pases de triste, entonces ya no quieren saber nada de ti, ¿no? O sea, un poquito triste, vale, pero ya si te pasa mucho, ya no. Dice, es más, mientras que el individuo alegre tiene una buena aceptación en el grupo, la persona crónicamente triste, pues eso, que te pasas ya de triste, acaba a menudo siendo evitada y relegada por los otros miembros. Un poquito, vale, te vamos a aceptar, pero ya más, no, ya no. O sea, que cuidadito. Bueno, vamos con el punto 3.3, activación. Y dentro de la activación vamos a ver los efectos subjetivos de la tristeza. El sentimiento de tristeza irrumpe en la conciencia con un claro matiz desagradable. En su expresión más extrema, por ejemplo, en el duelo o tras una experiencia traumática, produce un intenso desconcierto y bloqueo funcional. Además, secuestrados por la aflicción, los procesos cognitivos se ralentizan y sesgan hacia los aspectos más negativos de uno mismo y del entorno. Se adopta una actitud pesimista que anula cualquier expectativa futura de cambio positivo. La atención se orienta hacia adentro, centrándose en el análisis de los acontecimientos inmediatos y de sus desagradables consecuencias. La tristeza, que no la depresión, nos predispone, mejor que ninguna otra emoción, a realizar reflexiones de largo alcance y probablemente ha tenido y tiene un papel relevante en la historia del pensamiento y de las ideas.
Bien, vamos a ver ahora los correlatos neurobiológicos y psicofisiológicos de la tristeza y empezamos por los neurobiológicos. La inducción de tristeza en condiciones de laboratorio está asociada a la activación de diferentes sistemas y estructuras cerebrales, entre ellas el córtex prefrontal medial y el córtex cingulado subcalloso. Son las que más consistentemente aparecen vinculadas a esta emoción en los estudios de neuroimagen cerebral. Por otra parte, la funcionalidad sináptica de las áreas cerebrales implicadas en el proceso emocional de la tristeza está mediatizada por la función neurotransmisora de dos aminas biogénicas. Aquí parece que nos están hablando en chino, solo para decirnos que en la tristeza se activan dos hormonas, que es serotonina y noradrenalina. Ya está, pero es que de verdad este libro, ¿sabes qué? Parece que estamos escribiendo leyes. Vale, en tristeza no tenemos que acordar serotonina y noradrenalina. Ya está. Y ahora sigo leyendo. Además, ambas monoaminas intervienen en la regulación de una compleja red bioquímica conocida como eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, HPA, ¿vale? Este intrincado sistema es clave en la regulación de las reacciones del enfrentamiento. Es que hay veces, si os fijáis, pone una R y una N, pero esto es porque lo ha leído un robot, no, o sea, lo ha leído un ordenador, no un humano, ¿no? Entonces pone realmente enfrentarmiento. Entonces, claro, me lío un poco. Bueno, tonterías para despertarnos un poco. Vale, este intrincado sistema es clave en la regulación de las reacciones de enfrentamiento-huida y de la respuesta al estrés. No obstante, una activación excesiva o prolongada del eje HPA puede resultar perjudicial y favorecer la aparición de trastornos depresivos. Y dice, y esto me parece súper interesante, porque creo que aquí hay muchísima gente. Leo. Algunos estudios muestran que el hecho de haber sufrido durante la infancia experiencias nocivas, maltrato, abuso, abandono, altera la funcionalidad del eje HPA, determinando en el adulto una excesiva reactividad en situaciones de estrés moderado y predisponiéndolo a la depresión. O sea que esto ya viene desde la infancia, o pudiera venir desde la infancia. Bueno, correlatos psicofisiológicos. Las emociones negativas se acompañan de respuestas del sistema nervioso autónomo, mucho más intensas que las que se observan en ocasiones de la ocurrencia de los afectos positivos. El proceso emocional se acompaña siempre de una serie de alteraciones que abarcan distintos índices somáticos y fisiológicos y que, en lo que concierne a la tristeza, pasamos a describir a continuación. Actividad respiratoria y de la musculatura esqueletal. La tristeza se acompaña de una elevación del tono muscular general. Sin embargo, cuando su intensidad aumenta dando paso a estos estados próximos a la depresión, el efecto se invierte, induciendo entonces una reducción en el nivel de tensión muscular. Es decir, cuando solo estamos tristes, se eleva el tono muscular, pero cuando ya pasamos a una tristeza crónica, depresión, entonces ahí disminuye el tono muscular, ¿vale? Por otra parte, si bien el ritmo respiratorio se mantiene estable, se observan cambios en la amplitud de la respiración. Actividad cardiovascular. El corazón late con una frecuencia algo mayor. Actividad electrodérmica. El estado de ánimo triste cursa con cambios significativos en la actividad electrodérmica y así el sentimiento de tristeza aumenta el nivel de conductancia de la piel. Actividad endocrina. La alteración hormonal más relevante consiste en un aumento notable de los niveles de cortisol en sangre. Bueno, antes nos habían hablado de la adrenalina y la noradrenalina como neurotransmisores. Ahora nos hablan aquí del cortisol. Bueno, pues vamos con la expresión facial de la tristeza. La expresión facial es una de las respuestas conductuales que emerge de forma más rápida ante la activación emocional. La expresión emocional llega a convertirse en una señal social que activa el mismo efecto en los otros. Procesos que algunos autores han denominado contagio emocional. Al igual que la alegría, las formas más leves de tristeza tienden a manifestarse prácticamente con exclusividad en el rostro. Sin embargo, a medida que este afecto se torna más acusado, su ámbito de expresión también se ve ampliado. Cabizbajo, con la espalda arqueada hacia adelante, los hombros caídos,
los brazos tendidos a lo largo del cuerpo y un caminar pausado y costoso. Y yo, según leo esto, a mí me viene a la imagen, ¿sabe? Ese dibujo animado que como que le hacen los brazos como súper largos y los lleva arrastrando por el suelo y va así como muy encorvado, pues a mí me ha venido esa imagen. Bueno, sigo, dice, el llanto cumple también una función adaptativa que permite comunicar de forma no verbal la experiencia de un sentimiento doloroso y de este modo conseguir de los otros empatía, atención y consuelo. O sea que también hay un lado social ahí, ¿no? Ya lo habíamos visto también antes. Este síntoma de aflicción aparece de forma sincera y frecuente durante la infancia y la niñez. En el adulto su frecuencia disminuye. Las normas sociales regulan su expresión, en general limitándola y fomentando su inhibición, ¿vale? Bueno, vamos ahora con la expresión vocal de la tristeza. Tanto la potencia como el ritmo o tasa media con la que vibran las cuerdas vocales se atenúa sustancialmente bajo el influjo de este tipo de emoción. El habla se torna así cansina y lenta. Y vamos a ver ahora el afrontamiento. ¿Cómo nos tomamos la tristeza? Bueno, dice, la tristeza tiene una clara función de protección y de restauración frente a las amenazas y posibles daños que puede derivarse para la persona en su interacción con el medio. Ambas funciones se ponen en práctica a través de una serie de medidas de afrontamiento que podemos estructurar como en 3 áreas, ¿no? Retraimiento, moderación funcional y la siguiente es impacto social, ¿vale? Venga, pues vamos con el retraimiento. La persona entristecida tiende a replegarse sobre sí misma, mostrando un aislamiento relativo del medio, postura que posibilita la puesta en juego de otras medidas de afrontamiento. De este modo, una actitud reservada permite restringir el gasto de energía al desconectar al individuo de la ejecución de planes de conducta que se han mostrado poco útiles en la resolución del conflicto. Ya lo veíamos, ¿no? Que ya como lo das por perdido, pues ¿para qué, no? Vamos a gastar también más energía. Por otra parte, la tristeza favorece la modulación de algunos procesos cognitivos que contribuyen a mantener este estado de acantonamiento. Bueno, así mitiga el impacto de los factores ambientales, reduciendo la cantidad de atención que se les presta. ¿Vale? Esto también lo habíamos comentado, ¿no? Que como que estás más centrado en ti mismo, eso te ayuda al autoanálisis, ¿no? Para evitar luego pues más problemas y a la vez para evitar estímulos que vengan del exterior, ¿no? Y que te puedan seguir haciendo daño. Pero al mismo tiempo incrementa la atención sobre los procesos internos, ya lo habíamos visto, ¿no? El autoanálisis. Vale, moderación funcional. La tristeza modera y atenúa el nivel de funcionamiento general del individuo. Tanto la actividad cognitiva como la conductual suelen ser altas en los momentos previos a la emergencia de esta emoción. Ahora bien, una vez que los planes de acción disponibles han fracasado, no tiene sentido alguno e incluso resulta contraproducente el mantener los niveles tan altos de activación y de funcionalidad. Y la acción atenuadora ejercida por la tristeza confiere un ritmo más pausado, otra vez nos lo vuelven a decir, a los procesos cognitivos, que ahora pueden invertir más tiempo y detalle en el análisis exhaustivo tanto de la situación de conflicto como de los planes fallidos para hacerle frente, ¿vale? Y otra vez más, el impacto social, que ya pues no lo he leído, pero nos van a venir a decir que un poquito sí, pero ya muy triste no te queremos, ¿vale? O sea que alégrate. La tristeza es una de las emociones de mayor efecto catalizador sobre el apoyo social y afectivo. Tendemos a sentir piedad por la persona atribulada y generamos más fácilmente empatía hacia ella. En general, como una medida más de afrontamiento, el sentimiento de melancolía nos hace más propensos a buscar alivio a nuestras penas en el contacto social y afectivo con los otros. Y ahora ya nos meten aquí que mucho no. ¿Veis? Verás. Dice, sin embargo, a menudo se da también una reacción opuesta. Esto es, el sujeto entristecido rehúye la interacción con los demás y extrema su actitud de retraimiento e introversión. Bueno, todavía no nos lo han dicho. Habitualmente este tipo de afrontamiento se produce cuando la situación de conflicto ha supuesto un daño que afecta a la autoestima y a la imagen social que la persona desea dar de sí misma. Menos mal que nos han metido algo nuevo. O sea,
que no solo es hacia afuera, o sea, hacia afuera recibimos como una especie de empatía, ¿no? Pero luego también ocurre que como que te aíslas un poco a nivel social, ¿no? Porque se te ve afectada la autoestima y posiblemente la autoimagen que tú hayas querido mostrar, ¿no? Y bueno, pues eso hace que tú te retraigas, ¿no? Que te aísles un poquito. Vale. Pues vamos a ver las medidas de tristeza que son Fax y Max, y ya las hemos visto. Y no hay más. No hay más. Se han empleado los dos protocolos normalizados a los que ya hemos hecho mención anteriormente. Fax de Ekman y Friesen y Max de Isar. Pues ya está, ¿vale? Venga, pues vamos ahora con el punto 3.5, consecuencias de la tristeza. Y vamos a ver sus efectos cognitivos. Como indicábamos antes, es una de las funciones de la tristeza es evitar el dispendio de energía en situaciones de difícil o imposible afrontamiento. O sea, que no gastemos energía de más, ¿no? Esto que leo ahora ha entrado varias veces, ¿vale? Con esta finalidad, uno de los efectos cognitivos que provoca esta emoción es la atenuación de la atención hacia el ambiente, lo habíamos visto, y a la sazón. Su orientación hacia el medio interno. Esto lo hemos visto ya, ¿vale? Además, este estado de relativo confinamiento, y nos ponen ahí una carita de súper pena, favorece la autoevaluación y la reflexión sobre la situación-problema que instigó la tristeza. Procesos que frecuentemente redundan en la optimización de la concepción cognitiva que el sujeto tiene no ya solo de la situación en cuestión, sino también de su visión generada del entorno. Cuando la emoción pierde esta función de ajuste al medio, como ocurre en el caso de la depresión profunda, este mecanismo de aislamiento puede llegar a extremarse tanto que a menudo el cuadro clínico se confunde con el asociado a la degeneración orgánica cerebral. Vale. O sea que a veces se puede confundir como que de repente se te han ido las facultades, ¿no? Bueno, la tristeza asimismo influye también sobre los procesos de pensamiento de la persona. Las emociones positivas promueven el pensamiento creativo, esto lo vimos ya, es decir, facilitan la ideación de estrategias heurísticas y de soluciones alternativas. En contraste, el sentimiento de tristeza se asocia con una menor propensión a utilizar juicios heurísticos, que eran como atajos, ¿vale? Y en su lugar a guiarse por procedimientos rígidos y estereotipados. Esto lo habíamos visto ya también, que siempre recomendaban como hacer las cosas desde la alegría, ¿no? Porque digamos que eres como más flexible, encuentras como más soluciones. Y si lo haces desde la tristeza, estás como más en visión de túnel, ¿no? En general, los sujetos embargados por sentimientos leves de tristeza siguen tan al pie de la letra los procedimientos tradicionales que son incapaces de explorar nuevas alternativas. ¿Siempre ocurre así? Si fuera la norma, se habría ido al traste la función adaptativa que supone implícita esta emoción. Es decir, que esto no va a pasar siempre, porque entonces, ¿qué sentido tiene, no? Por fortuna, esto no es lo que ocurre habitualmente. Cuando estamos tristes, este sentimiento funciona como una señal que nos informa de que la situación en la que nos hallamos inmersos es conflictiva y que, en consecuencia, tenemos que proceder con cautela. De este modo, la prudencia nos lleva a presentar tanta atención a los detalles de la situación, acordemos de ese análisis que hacemos, y nos obliga a ser tan estrictos y rígidos en su interpretación que anula cualquier amago de creatividad, o sea que todavía la vayamos a cagar más, ¿no? Por el contrario, un sentimiento de felicidad nos indica que estamos afrontando correctamente la situación y nos confiere libertad para probar formas alternativas de interpretar los datos disponibles, con el fin de elaborar nuevas estrategias de respuesta. Es decir, en principio, bajo un estado de ánimo triste, las personas tienden a ceñirse estrictamente a los datos disponibles, inhibiendo la exploración de otras opciones. Ahora bien, este estado de cosas únicamente se mantiene mientras no hay información disponible que anime a aventurarse en la exploración de nuevas estrategias. Cuando el contexto aporta evidencia de que el plan de acción clásico no siempre es útil, entonces el individuo atribulado modifica sus estrategias adoptando esquemas de pensamiento más flexibles y novedosos. De modo genérico, podríamos afirmar que el modo en que el estado de ánimo afecta al procesamiento del contexto en el que se da la situación. Bueno, pues vamos con la conducta social y la tristeza.
Y esto que leo a continuación he entrado varias veces. La tristeza tiene efectos contrapuestos y desconcertantes en relación a la interacción social. Por una parte, estimula en los demás la propensión a prestar ayuda material y afectiva a la persona que se halla bajo la influencia de esta emoción. Otra vez. Por otra parte, esta buena disposición y deseo de contacto social no es común entre la gente atribulada. Es decir, la gente triste pues no quiere esto, ya lo habíamos visto también. Así, en muchas ocasiones, el afectado se muestra esquivo a la interacción social y prefiere aislarse en su pena. Evidentemente, esta disposición dicotómica frente a la relación social no se da de forma estricta. Bueno, y vamos a ver ahora la tristeza patológica. La tristeza extrema es incapacitante, frecuentemente dando forma a un cuadro psicopatológico de alta prevalencia, la depresión. Bajo su influjo se alteran la afectividad, los procesos cognitivos y la conducta, pero también se ven trastocados los ritmos biológicos y la funcionalidad fisiológica. El aspecto afectivo más destacable de esta patología es el sentimiento de melancolía profunda, que junto con la incapacidad para experimentar placer, que eso se llama anedonia, de hedonismo es placentero, anedonia, impregna tanto los procesos mentales de la persona como su interacción con el medio, ¿vale? Los procesos cognitivos se ven afectados en grado variable en función de la gravedad del trastorno. El pensamiento sufre alteraciones. La reflexión mental se lleva a cabo de forma lenta y costosa y se dedica preferentemente a la elaboración de contenidos negativos que giran en torno a sentimientos de desánimo e incapacidad. La atención y la concentración disminuyen de forma notoria. La conducta del paciente está marcada por la inhibición. Se produce asimismo una afectación de los ritmos biológicos, alteraciones del sueño y del apetito. Y por último, la depresión puede producir también múltiples efectos fisiológicos. Entre ellos aparecen con frecuencia dolores de cabeza, ausencia de menstruación, estreñimiento, palpitaciones y una sensación de cansancio crónico que se llama astenia. Además, diversos estudios señalan a la depresión como un importante factor de riesgo de enfermedad coronaria, enfermedad del corazón, ¿vale? Y no me lo puedo creer, he acabado ya la tristeza después de no sé cuántos mil intentos. Bueno, chicos, aquí dejamos la tristeza, vamos con la ira. Y nos quedan 3 temas. Estos ya son más cortos, ¿eh? Es verdad que el 5 y el 6 eran larguísimos, pero 7, 8 y 9 ya son más cortos. Así que venga, mucho ánimo a todos y os leo en comentarios. ¡Chao!